Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral intitulada Justicia Ambiental desde el Acuerdo de Escazú. Nos honran esta tarde con su distinguida presencia en este recinto universitario el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conferenciante de esta tarde. De igual forma, nos congratula contar con la distinguida presencia del magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de JUFED. Recibimos con agrado la siempre distinguida presencia de la magistrada Dalila Quero Juárez, subdirectora nacional de JUFED. Nos honra con su presencia esta tarde en este presidium la magistrada Mónica Alejandra Soto Bueno, magistrada de circuito del 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM. De igual forma, damos una cálida bienvenida a las juzgadoras y juzgadores, así como a los miembros en general del Poder Judicial de la Federación que esta tarde nos acompañan. De igual forma, saludamos también con agrado la presencia en esta aula magna de profesoras, profesores, alumnas y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Bravo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a nombre de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la Facultad de Derecho. Quiero que sepa que no es un horario de clase normal y que vea el interés que tiene esta comunidad por venirle a escuchar. Y sin más, pues cedo el uso de la voz a la magistrada, ¿quién va a moderar? A la magistrada Dalila, a la magistrada Mónica Alejandra Soto, para la presentación curricular del ministro. Muchas gracias y nuevamente un aplauso para el ministro. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Digo, el señor ministro, sabemos su gran trayectoria, el jurista que es, la calidad de sus sentencias. Entonces, realmente lo que yo quiero además resaltar en él, porque es algo admirable para mí. Él desde el 2016 se desempeñaba como embajador de buena voluntad ambiental de las Américas en la Organización de los Estados Americanos. También es miembro de la directiva del Instituto Global Judicial Ambiental. Entonces, la gran experiencia que tiene en la materia ambiental la vamos a escuchar. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y digo, la presentación realmente conocemos su trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Escuchar, sé que el horario es difícil. Yo soy egresado de esta escuela, de la Facultad de Derecho de la UNAM. De hecho, este año cumplo 30 años de haber egresado de estas aulas.
Para mí siempre es un orgullo regresar. No hay manera de expresar mi agradecimiento y mi cariño por esta facultad, todo lo que me ha dado, y espero poder platicar con ustedes hoy un ratito, a pesar de la hora, sobre un tema que a mí me apasiona mucho y es el derecho medioambiental, pasión que surgió aquí en la Facultad de Derecho. Antes de empezar, quiero agradecer al presidium que me acompaña, a la JUFED por la invitación. Siempre es un honor poder estar con ustedes. A mis colegas, a mis compañeros jueces y magistrados que están aquí el día de hoy, muchas gracias por venir. Espero no aburrir mucho sobre este tema. Y bueno, sin más, me gustaría empezar. Les preparé una plática sobre este tema de medioambiental. Y la voy a dividir en varias partes. Quiero hacer un recorrido el día de hoy, no solo sobre las sentencias de la Corte, sino también sobre algunas sentencias que se han pronunciado en materia ambiental a nivel mundial. El tema medioambiental es un tema que nos afecta a todos en el mundo. Y si uno empieza a ver las sentencias que han surgido recientemente en los diferentes tribunales constitucionales de todo el mundo, uno se da cuenta que las temáticas son similares, los problemas son muy similares y a veces la manera de solucionar cambia, o a veces podemos aprender de lo que está sucediendo en otras latitudes, y a veces nosotros tenemos mucho que enseñar, sobre todo en la materia medioambiental. Pero si me permiten, empezaré con mi plática del día de hoy. Y si empezamos desde antes del derecho ambiental, podemos ver que existe un modelo de democracia constitucional. Y el control constitucional, es decir, la protección de esa constitución, existe tradicionalmente para proteger a las personas contra violaciones a sus derechos humanos, para preservar el principio de división de poderes y para garantizar la idea de autogobierno típico de las democracias, es decir, forma de gobierno, división de poderes, derechos humanos. Y en este contexto, la justicia medioambiental se vuelve hoy en día un componente de este modelo de democracia constitucional. Lo anterior a un grado tal que hoy en día podemos hablar de la construcción de un modelo de Estado medioambiental de derecho. Y me explico. El medio ambiente se presenta como un ideal, como un postulado de filosofía política, que se inserta en la forma de norma jurídica en la Constitución. Es decir, se vuelve norma y se coloca en la Constitución, volviendo así parámetro de control constitucional el derecho a un medio ambiente sano. Así, cada operador jurídico, especialmente los jueces y juezas constitucionales, deben interpretar el sentido de esta previsión constitucional para resolver problemas cotidianos y poner en marcha la nueva institucionalidad. Es decir, cómo vamos definiendo qué es el derecho a un medio ambiente sano. Lo relevante es reconocer que aunque tutelar el derecho a un medio ambiente sano se confía en los jueces, en las juezas, este no tiene un significado autoevidente que admita una aplicación mecánica, sino que es producto de un proceso de argumentación que transcurre a los litigios concretos y los trasciende, en el cual participan todos los actores sociales. Los jueces solo son aquellos actores encargados de arbitrar entre los distintos significados en competencia en una sociedad. Es decir, definir medio ambiente es definir un principio. Y como todos sabemos,
Los principios no son reglas mecánicas, tienen consideraciones de peso y se deben de ir modulando y explorando caso por caso. Entonces llegamos al constitucionalismo ambiental. Esto es un modelo constitucional rematerializado con un complejo de valores y principios que no se sobrepone al viejo modelo de democracia constitucional, sino que lo complementa y se replantea preguntas que se mantendrán abiertas en los próximos años. Y esto es muy importante. El derecho medioambiental, como vamos a ver en un momento, está cambiando el derecho constitucional, está cambiando el derecho procesal constitucional. La consolidación de este camino ha sido un camino progresivo. Si bien el medio ambiente como derecho humano se consagró como un derecho desde 1988 en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, su operatividad se ha desarrollado a través de declaraciones o instrumentos de soft law, como la Declaración de Río de 2012, y después a través de su desarrollo jurisprudencial en tribunales internacionales y en cortes constitucionales. En el derecho interno mexicano, el derecho humano al medio ambiente apareció con todas sus letras en la Reforma Constitucional del 28 de junio de 1999. Actualmente el artículo 4 constitucional establece que, y cito, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Además, el artículo 25 señala que la Rectoría Económica del Estado debe orientarse hacia un desarrollo sustentable. El punto cúspide de este proceso lo tuvimos en nuestra región con la emisión de la opinión consultiva 23/2017, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre de 2017, en la cual se reconoció al medio ambiente como un derecho humano justiciable a nivel internacional, el cual trae aparejado una serie de obligaciones cuyo contenido y alcance fueron explorados en dicha resolución. A esta resolución debemos la formulación de algunos de los principios más relevantes del derecho medioambiental, como son el de la función ecológica de la propiedad, tomado de nuestra Constitución, que fue la primera en establecer una función social de la propiedad, el principio precautorio y su correlativo de prevención, indubio pro natura, y el principio de quien contamina y daña, paga. El principio de la función ecológica de la propiedad reconoce que la propiedad es un derecho que otorga a su titular la potestad de explotar su utilización y aprovechar sus frutos con libertad. Sin embargo, asigna responsabilidad al Estado para intervenir en el ejercicio de esas libertades cuando se generan externalidades negativas sobre el medio ambiente, por lo que los propietarios deben atender las modalidades de su uso. El principio precautorio y de prevención exigen del Estado la toma de medidas anticipatorias para prevenir daños, y esto lo vamos a ver más adelante cuando vemos las medidas cautelares, la suspensión en el amparo, anticipatorias para prevenir daños al ambiente a los cuales no cabe oponer la falta de certeza científica sobre los posibles daños ambientales de una actividad o conducta. Relacionado con esta obligación se encuentra el principio indubio pro natura, según el cual las normas jurídicas, permisos y regulación del Estado deben emitirse considerando que ante la existencia de una duda sobre los posibles daños producidos sobre el medio ambiente de una medida, debe optarse por garantizar su protección, aunque dichos riesgos eventualmente fueran desvirtuados con mayor información. El principio de quien contamina y daña, paga, es aquel expresamente previsto en el artículo 4 constitucional que prevé que el daño o deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. La justicia medioambiental no es un logro consumado. Como pueden ver, es algo muy reciente. Data de 1999 hacia la fecha en nuestra región. Su implementación presenta retos únicos. Como sabemos, el medio ambiente es un bien público que, como tal, está expuesto a la tragedia de los comunes, o como dicen los economistas, genera un problema de free rider o polizón. Esto es, la situación en la que varios individuos actuando por interés personal y de manera independiente a la colectividad explotan o destruyen un recurso, aun cuando dicha destrucción sea negativa tanto individual como colectivamente. Y esa es la gran diferencia del derecho humano a un medio ambiente sano, distinto a lo que serían los derechos humanos clásicos. Los derechos humanos clásicos es el individuo protegiendo sus derechos o oponiendo sus derechos a la actividad del Estado. Aquí es distinto. Aquí es la protección de un medio ambiente por el uso quizá de privados, no necesariamente del Estado, en un entorno donde el provecho económico va a propiciar el deterioro de ese bien público. Este problema derivado de la naturaleza del medio ambiente como un bien público se refleja en problemas para el derecho procesal constitucional, que no son solo de acceso, ¿quién puede demandar?, sino también de proyección sobre la concepción y alcance de la justicia constitucional y sus representaciones, en tanto su protección trasciende a las partes de cualquier litigio. Aquí la relatividad de la sentencia se vuelve casi imposible de sostener. El caso conocido como la causa Mendoza de la Suprema Corte de Argentina ofrece una respuesta interesante a este dilema. La cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo era, a inicios de este siglo, uno de las 10 áreas más contaminadas del mundo, debido al crecimiento industrial sin planeación por más de 200 años en la zona. En la sentencia de 2008, la Suprema Corte Argentina determinó por unanimidad que se acreditó el daño al medio ambiente y el derecho a la salud, principalmente en perjuicio de los vecinos del barrio de La Boca, una zona de alta marginación social. Sin embargo, la sentencia es más famosa por su etapa de cumplimiento que por la violación en sí mismo. En ella, la Suprema Corte se ocupó mucho más en diseñar un plan remedial que en acreditar la violación en sí misma. La innovación más relevante fue la creación de un plan remedial que tardó casi 4 años en concretarse y sobre la cual la Corte ejerció una labor de cumplimiento con deferencia a las agencias especializadas en la administración de agua y el gobierno de Buenos Aires. Es decir, se generó una sentencia, lo que se conoce como una sentencia estructurada, donde no solo se ampara y se protege, sino se establecen medidas de reparación para lograr sanar el medio ambiente dañado. Así, pareciera que en el actual paradigma busca trascender concepciones clásicas antropocéntricas para constitucionalizar al medio ambiente como el necesario contexto de desarrollo del ser humano, haciendo indisponible y objeto de tutela frente a las libertades patrimoniales y económicas de las personas. Esto implica plantear nuevas categorías procesales y principios jurídicos propios del derecho medioambiental. Frente a nosotros tenemos el gran reto de consolidar el constitucionalismo ambiental, lo cual nos exige encontrar las condiciones necesarias para dar efecto útil al ideal del ser humano integrado, esto es, como un sujeto con derechos que no puede desligarse de su entorno natural,
Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces, si bien el litigio ambiental se enfrenta con categorías procesales que no le favorecen, lo cierto es que aún así el litigio se ha convertido en la herramienta más visible y poderosa para confrontar las medidas que propician el status quo y la impunidad ante los desastres ambientales contemporáneos. Somos, y me incluyo, la primera generación en entender el riesgo existencial que implica el cambio climático y la última generación que puede hacer algo para evitarlo. El reporte publicado este año por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Savin Center para el Cambio Climático de la Universidad de Colombia muestra que actualmente existen más de 2,000 casos litigiosos solo en materia climática. Esto es el doble de los que había en 2017. Si bien la mayoría de estos casos están en Estados Unidos, los casos se están multiplicando alrededor del mundo y con estrategias de litigio cada vez más variadas. De mi revisión de los grandes temas que están motivando el litigio ambiental en el mundo, encuentro temas en común y otros tantos que varían de sistema jurídico a sistema jurídico. En gran parte esto obedece a las reglas procesales particulares de cada orden jurídico. Me detengo en cada uno de estos temas. En primer lugar, hablaré de casos del movimiento de justicia ambiental. En segundo lugar, casos de cambio climático. Luego, de casos de estudios de impacto ambiental. Y finalmente, de casos de acceso a la justicia ambiental, particularmente relativos al interés jurídico y a la suspensión en el amparo. El crecimiento exponencial de los casos judiciales desde la perspectiva del movimiento de justicia ambiental no es un tema menor y desde mi perspectiva lo que los gobiernos, organismos internacionales, agencias y cortes decidamos respecto a estos reconfigurará la discusión de la desigualdad en el acceso a los derechos sociales y ambientales hacia las siguientes décadas. Desde la definición minimalista del circuito judicial de Washington, D.C., ofreció en Sierra Club contra FERC, lo que el movimiento de justicia ambiental busca es impulsar el principio que invita a las agencias de gobierno a considerar si los proyectos bajo su revisión afectan de manera desproporcionada y negativa a comunidades minoritarias y de escasos recursos. De eso se trata la justicia ambiental. En otras palabras, la justicia ambiental invita a las autoridades a analizar todas las posibles interseccionalidades que pueden verse afectadas por decisiones aparentemente neutras que en la mayoría de las veces afectan de manera diferenciada a ciertas colectividades. ¿Quién vive en colonias donde hay cortes habituales de agua potable? ¿De qué color es la piel de personas que viven cerca de parques industriales? ¿Cuál es el salario de las personas que se despiertan con el ruido estruendoso de un aeropuerto o una vía de tren? ¿Qué cobertura de salud pública tienen las personas que viven en casas construidas con materiales cancerígenos? Estas son las preguntas que se hace el movimiento de justicia ambiental. Aunque esta operación podría considerarse relativamente sencilla, lo cierto es que decantarse por favorecer el derecho al medio ambiente de una minoría social regularmente implica detener o frustrar proyectos que podrían tener un bien de igual beneficio constitucional para otras personas, para mayorías. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York en Bronx contra la ciudad de Nueva York expone claramente dilemas como este. En ese caso, el tribunal revocó la autorización para construir 4 escuelas públicas en el barrio del Bronx,
una localidad con altos índices de marginación y habitada primordialmente por personas afrodescendientes. La decisión obedeció a que la autoridad educativa omitió cumplir con el último requisito de la ley ambiental estatal que obliga a establecer un plan de mantenimiento y monitoreo a largo plazo en proyectos situados en áreas contaminadas. La encrucijada es clara y no es fácil de resolver, sobre todo cuando las decisiones atraviesan la vida de las personas en sus diferentes ámbitos de desarrollo personal. En México, los casos de justicia ambiental no se han hecho esperar para llegar hasta la Suprema Corte. No obstante, nuestro acercamiento a estos casos ha sido notoriamente favorecido por nuestro entendimiento constitucional del principio de igualdad y no discriminación, el cual, a diferencia de la jurisprudencia estadounidense, ha adoptado una perspectiva sustantiva y no meramente formal. La Constitución mexicana define a la nación como pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos y comunidades indígenas, a los cuales se le ha reconocido autonomía dentro de su propia idea de unidad nacional. Esta provisión constitucional, en el contexto de la crisis climática y la propiedad de la tierra, naturalmente ha traído una cantidad importante de casos de justicia ambiental relacionados con los pueblos indígenas de México, los cuales, debidos a su cosmovisión, resienten de manera diferenciada las prácticas industriales y económicas de un mundo occidentalizado. En este escenario, la Suprema Corte Mexicana ha sido muy cuidadosa en desarrollar una jurisprudencia sólida alrededor de la idea de la consulta previa en materia indígena, la cual ha tenido especial protagonismo en casos de justicia ambiental. En el amparo en revisión 365/2018, la Corte ordenó que la consulta a los habitantes del pueblo Bacanuchi, previo a la construcción de una presa de jales mineros, esto a pesar de que la empresa minera había cumplido a cabalidad con el informe preventivo de ley y otras normas oficiales mexicanas. Caso similar, el amparo en revisión 498/2021, en el cual se revocó la autorización para la construcción de una planta de amoníaco. Muchas gracias. Ya me perdí. ¿Dónde andaba? La planta de amoníaco. Bueno, la Corte ordenó, era en Sinaloa, la Corte ordenó que se llevara a cabo la consulta previo a la autorización por parte de la Semarnat. Casos como estos se han resuelto en la línea expresada en línea con lo expresado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas indígenas. Esto es, que en caso de proyectos en que se vayan a explorar recursos naturales o tierras en donde haya ocupación de comunidades y pueblos indígenas, es esencial que los pueblos interesados reciban información objetiva y completa sobre todos los aspectos del proyecto que los afecta, incluidas las repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno, a efecto de poder tomar una decisión libre e informada. Si bien estos casos se han resuelto, a mi modo de ver, de manera correcta, me parece que en México sigue existiendo un litigio de justicia ambiental pendiente. Me refiero a aquellos casos donde las desigualdades económicas y la marginación social causan afectaciones diferenciadas y más lascivas en las comunidades afectadas. La explicación más simple de esta ausencia de casos es quizás sea los costos elevados de acceso a la justicia en México. Es por esta razón que, como explicaré más adelante, es deber de los tribunales constitucionales eliminar o reducir en lo posible esas barreras de entrada que hacen que la justicia ambiental se vuelva un lujo. Ahora pasamos a casos de cambio climático.
El siguiente grupo de casos litigiosos es el que se refiere al cambio climático. En este punto, no sobra decir que esta clasificación de casos no es necesariamente excluyente entre sí, pues como se sabe, la metodología del análisis de casos ambientales implica que los problemas jurídicos se repliquen de manera transversal. Es por esta razón que mucho de lo que se reclama en casos de cambio climático también implica el impacto diferenciado que este fenómeno genera en casos de justicia ambiental. La prueba de esto es el caso resuelto apenas hace unos meses en la Corte Estatal de Montana, en Estados Unidos, en el que se consideró que la Ley de Política Ambiental del Estado violó el derecho a un medio ambiente limpio y saludable de 16 jóvenes, al prohibir que los reportes ambientales incluyeran información relacionada con la emisión de gases invernadero y cambio climático, afectando así su derecho al futuro mismo y a la creación de un plan de vida en plena libertad y autonomía. Este tipo de casos plantean un dilema de interseccionalidad de derechos. En tanto, quienes accionan la petición son los jóvenes que resienten en mayor medida y por más tiempo la afectación gradual provocada por la inacción del gobierno ante el cambio climático. La segunda sala de la Suprema Corte de México resolvió un asunto muy similar recientemente. En este asunto, un grupo de 113 jóvenes menores de edad acudieron a juicio de amparo a combatir las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente para el cambio de uso de suelo correspondiente al proyecto de infraestructura Malecón Cancún. En un inicio, el juez de distrito consideró que los jóvenes no tenían interés legítimo, es decir, no podían acudir al amparo, al no haber acreditado su residencia en Cancún. Sin embargo, la segunda sala consideró que la acción de los menores de edad como grupo vulnerable debía ser estudiado bajo el mandato constitucional de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, la Corte determinó que ante la ausencia de las pruebas, el juez estaba obligado a obtenerlas y valorarlas de oficio, a efecto de acreditar la residencia de los menores en la ciudad de Cancún y entonces valorar las pruebas, posibles violaciones a su derecho constitucional a un medio ambiente sano. Considero que, como juez constitucionales, debemos ser especialmente cuidadosos con este tipo de demandas promovidas por menores de edad y jóvenes, en tanto que estas personas, por su edad, no tienen acceso a los medios ordinarios de cambio político previsto en la mayoría de las constituciones, tales como acceso pleno a la libertad de expresión y, claro está, al voto libre. Como vemos, quizá uno de los retos más apremiantes hacia el futuro de la justicia climática es cómo adaptar los dilemas jurídicos propios de cada país a un problema global que no distingue jurisdicciones o metodologías constitucionales, sobre todo cuando cuestionamientos de esta naturaleza comienzan a replicarse alrededor del mundo. En esta línea de casos, la Suprema Corte de Brasil resolvió apenas el año pasado un caso que plantea un típico dilema de jerarquía normativa entre el Acuerdo de París y la Constitución brasileña. A saber, el Acuerdo de París es un tratado internacional sobre cambio climático cuya meta es limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, cosa, por cierto, que parece tristemente que no se va a lograr. En una decisión histórica, la Corte brasileña se convirtió en el primer tribunal supremo del mundo en reconocer que el Acuerdo de París es un tratado internacional de derechos humanos, con lo cual, de conformidad con la Constitución brasileña, constituye norma suprema y fundamental para el parámetro de validez de todo el orden jurídico local. La sentencia en cuestión es muy clara. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de actuar ante el fenómeno global del cambio climático y este es absolutamente justiciable en los tribunales brasileños.
El patrón es fácil de identificar. Los gobiernos y las industrias alrededor del mundo siguen oponiendo resistencias a las medidas para mitigar los daños causados por la crisis climática. No es sorpresa que el caso referencial de Estados Unidos en justicia climática sea la muy desaseada, desde mi punto de vista, sentencia de Massachusetts contra la EPA, en el cual la Corte de Estados Unidos revocó la negativa de la EPA, que es el órgano regulador en materia de medio ambiente, para emitir regulación sobre la emisión de gases invernadero, porque desde la interpretación de este tribunal, la ley de aire limpio solo se refiere a contaminantes locales y no a aquellos que están en la atmósfera mundial. ¿Cómo los distingue? No acabo de entender. Sí. Caso contrario a lo resuelto en 2021 por la Corte Constitucional de Alemania al invalidar algunas porciones de la Ley Federal de Protección Climática, pues a su juicio la norma no preveía suficientes recortes a emisiones de gases contaminantes, violando así el derecho a la salud pública, especialmente de futuras generaciones. La Corte de Países Bajos, por su parte, dio un paso más allá de los problemas regulatorios clásicos en Amigos de la Tierra contra Shell y ordenó a la multinacional Shell reducir el 45% de sus emisiones en 2030 y no en 2050, que era la meta inicialmente fijada por la empresa petrolera. La Suprema Corte Mexicana también se ha ocupado de asuntos relacionados con cambio climático. En el amparo en revisión 610/2019, la Corte declaró inconstitucional la modificación de la norma oficial mexicana por parte de la Comisión Reguladora de Energía, mediante la cual se autorizó un aumento en el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas de uso común. En esta sentencia se consideró que resultaba aplicable el principio precautorio en materia ambiental a efecto de llevar a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto de los posibles daños del incremento de etanol en el medio ambiente. Finalmente, se sostuvo que la modificación normativa debió tomar en cuenta las metas para el cambio climático previstas en el Acuerdo de París, específicamente las relativas a la reducción de gases invernadero. En otro tipo de casos, se ha considerado válidas medidas como la de prohibir la importación de automóviles con modelos previos a 2004 como medida objetiva encaminada a reducir las emisiones que dañan el medio ambiente y la salud de las personas, o bien la creación de impuestos ecológicos por la emisión de gases a la atmósfera en proporción al daño causado al calentamiento global. Como vemos, existe una clarísima tendencia mundial cuya sede ha tenido lugar en las Cortes Constitucionales, a cuestionar tanto las barreras de entrada a la justicia como el estándar de prueba, hasta el tipo de remedios que son compatibles con fenómenos climáticos que se agravan más rápido de lo que avanza nuestro propio entendimiento del derecho. Un tercer grupo de casos son los casos de estudios de impacto ambiental, que verdaderamente son importantísimos en el mundo. Si bien los casos de justicia ambiental y justicia climática acaparan la mayor atención por parte de la prensa especializada y de los estudiosos del derecho ambiental, veo muy necesario seguir poniendo atención a los casos de valoración de impacto ambiental. La dinámica política y económica que mueve al mundo contemporáneo implica una constante renovación y modernización de la infraestructura de las ciudades. Además, la globalización ha urgido a los gobiernos a doblar esfuerzos para lograr mejor movilidad y conectividad entre zonas rurales y urbanas. Naturalmente, el medio ambiente siempre paga las consecuencias de este movimiento acelerado. Quizá la aportación legislativa más importante que Estados Unidos ha dado al mundo en la materia es la Ley Nacional de Política Ambiental, conocido como NEPA,
de 1969, con la cual arrancó la llamada década ambiental y que ha sido llamada la Carta Magna del Derecho Ambiental. La lógica detrás de NEPA, por sus siglas en inglés, es la de obligar a las autoridades a emitir un estudio de impacto ambiental antes de la aprobación de algún proyecto de infraestructura que inevitablemente causará afectaciones al medio ambiente. Más de 80 países han adoptado la metodología de esta ley y a más de 50 años su vigencia continúa siendo tan importante como polémica. En nuestra región, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, independientemente de su regulación en el derecho interno, surge ahora como mandato directo de la opinión consultiva 23/17 de la Corte Interamericana como parte de su principio de prevención. El análisis de impacto ambiental obliga a las agencias del gobierno a considerar alternativas serias y realistas que provoquen el menor daño al medio ambiente. En otras palabras, los estudios de impacto ambiental no son, como comúnmente se dice o se piensa, trámites costosos, dilatorios y sin sentido, sino auténticos ejercicios de deliberación sustantiva y apropiada en cada etapa decisoria. Parafraseando al famoso juez Skelly Wright, la labor judicial en este tipo de casos es hacer que las intenciones de las legislaturas no se pierdan en los pasillos de la burocracia. Naturalmente, los tribunales han sido los principales árbitros en el cumplimiento de leyes que obliguen a las autoridades a emitir estudios de impacto ambiental. Y si bien existe un nivel en el que los casos litigiosos implican una clara confrontación entre los tribunales, los gobiernos y las corporaciones involucradas en los megaproyectos a efecto de hacer cumplir con las obligaciones de consideración de impacto ambiental, existe también un nivel de confrontación en creciente aumento que involucra el litigio ambiental a nivel local y las relaciones internacionales entre dos y más países. Andrews contra Sierra Club bien podría ser el gran caso que inició este nuevo nivel de confrontación. En dicho asunto, la asociación civil Public Citizens, Ciudadano Público, demandó a la administración del presidente George Bush por no haber preparado un estudio de impacto ambiental en los preparativos de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aun cuando existía suficiente evidencia que este tipo de tratados generan enormes daños al medio ambiente. Ciudadano Público, esta ONG, perdió en los tribunales en dos ocasiones. Primero, por carecer de interés en la causa, y segundo, porque se consideró que la firma de un tratado no es justiciable al ser el presidente quien lo remite al Congreso para su aprobación. El actual tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no está exento de polémicas ambientales y el futuro de estas disputas bien podría haberse definido por los tribunales de cada nación. Por ejemplo, apenas el año pasado la Suprema Corte Mexicana analizó la acción de inconstitucionalidad respecto a diversas normas contenidas en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que, se dice, violaba los acuerdos energéticos y medioambientales suscritos por México en el TECMEC. La reforma, en síntesis, modificó el orden de abastecimiento de energía eléctrica para priorizar los contratos de cobertura eléctrica y dejar en segundo término el acceso a medios de suministro de energías limpias. A no haberse alcanzado una votación calificada requerida por la Constitución, el planteamiento de los accionantes se desestimó. En mi voto particular sostuve que la reforma es incompatible con el principio de no regresividad, en tanto distorsiona el camino previamente fijado para la transición tecnológica a efecto de reducir los gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático. Entonces, al tratarse de medidas regresivas, considero que debieron ser examinadas bajo un estándar de escrutinio estricto, bajo el cual no superarían la primera grada de este examen.
las polémicas generadas por la reforma de la ley de la industria eléctrica están lejos de terminar en México, y en los próximos meses podría definirse su futuro, ya sea en los tribunales federales, la Suprema Corte o en los medios de solución de controversia del Tratado Trinacional. Pero retomando los casos de impacto ambiental, México no ha estado exento de problemas como los que suelen replicarse en otras jurisdicciones ante las deficiencias encontradas en los estudios de impacto ambiental de proyectos de infraestructura. Prácticamente todos los megaproyectos impulsados por la actual administración se encuentran cuestionados en alguna instancia de la Judicatura Federal. En todos los casos, los estudios de impacto ambiental son uno de los temas centrales de la impugnación y se van a ir resolviendo caso por caso. Yo coincido con la visión del juez Skelly Wright. En mi opinión, el análisis del impacto ambiental es un foro deliberativo mediante el cual los actores involucrados en los proyectos pueden y deben reconsiderar sus decisiones de política de infraestructura, aun cuando estos proyectos impliquen un bien a la sociedad en general. Y ahora, los casos de interés legítimo. Una de las grandes preguntas de la justicia ambiental es la relativa a quién puede hacer justiciable una violación de esta naturaleza. Esto es, ¿quién puede exigir un remedio ante la violación de las reglas y principios en materia ambiental? La Corte de Estados Unidos se enfrentó a este dilema en su famoso caso Sierra Club contra Morton en 1972, en el cual se consideró que Sierra Club carecía de interés para impugnar la creación de un resort de esquí en la Sierra Nevada. Prácticamente ninguna jurisdicción ha escapado esta pregunta jurídica y en mayor medida tiene que ver con el diseño de nuestros medios de control constitucional que, desde una lógica ya muy anticuada, no contemplaron la posibilidad de la existencia de derechos colectivos y su posterior justiciabilidad. La tradición liberal ha encontrado que es el individuo quien, como titular de derechos oponibles a las mayorías, puede resentir violaciones a estas. Es bastante reciente en términos históricos y todavía polémico en muchas tradiciones jurídicas la idea de la naturaleza colectiva y difusa de los derechos humanos. Afortunadamente, esa en México ya es una prueba superada. Es por esta razón que, en un inicio, el primer paso que tuvo que dar la jurisprudencia mexicana fue empezar a abrir las puertas de los tribunales. La reforma al juicio de amparo de 2011 reflejó a nivel constitucional y luego legal la creación jurisprudencial del interés legítimo, como grado de afectación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Así, el interés legítimo se ha convertido en el grado de afectación que mayor se adapta al tipo de violaciones que suelen presentarse en litigios ambientales. Lo anterior es una consecuencia de la titularidad colectiva de la naturaleza y el medio ambiente, ante el cual es prácticamente imposible acreditar una violación individual a su disfrute. En este contexto, en el amparo en revisión 307/2016, la primera sala de la Suprema Corte determinó que los vecinos de un desarrollo de infraestructura turística que dañaban el ecosistema de los manglares de una localidad en el estado de Tamaulipas tenían legitimación para promover el juicio de amparo para impugnar las determinaciones de las autoridades administrativas. El interés legítimo se entendió de manera amplia y solo se condicionó a la demostración de que el justiciable refiera a ser beneficiario de un servicio medioambiental susceptible de ser afectado con el acto reclamado. Este mismo precedente fue muy relevante para reinterpretar los alcances de los efectos de las sentencias protectoras, pues en el fondo se declaró la inconstitucionalidad de los actos reclamados y se vinculó, muy parecido al caso de Argentina, a las autoridades a diseñar medidas y planes de reparación del daño medioambiental, trascendiendo el entendimiento estrecho del principio de relatividad de las sentencias de amparo.
Posteriormente, en la contradicción de criterios 147, diagonal 2020, la primera sala de la Corte distinguió entre la aplicabilidad del interés legítimo cuando se trata de personas físicas o personas morales en casos de justicia ambiental. Así, se determinó que para el caso de personas físicas debe atenderse al concepto de servicio medioambiental y las condiciones a través de las cuales las personas se benefician de estos servicios en un ámbito geográfico. En palabras más simples, la Corte acudió al concepto de entorno adyacente, el cual califica el interés de una persona física para exigir la satisfacción de un derecho ambiental de conformidad con su cercanía física al fenómeno particular. En cuanto al interés legítimo de personas morales, la Corte recurrió a su propia línea jurisprudencial en la que ya se había determinado que las asociaciones cuentan con interés a partir de la revisión de su objeto social. En el caso se determinó que basta con que su interés sea la protección de los derechos humanos, en tanto aportan información y despliegan capacidades institucionales para litigar a favor de la protección del derecho humano a un medio ambiente sano. Hasta aquí tenemos entonces, en todas las regiones del mundo se han presentado problemas parecidos que, dependiendo de las reglas procesales o tradiciones jurídicas, han reconocido distintos tratamientos regulatorios por parte de los gobiernos y agencias especializadas. Algo parecido sucede con la justicia ambiental. Si bien, como hemos visto, los problemas suelen replicarse, la forma de atenderlos desde la judicatura suele atender a las particularidades de cada sistema constitucional y democrático. Basta una distinción de la manera de entender los principios de igualdad y libertad o una concepción más cerrada del interés para acceder al juicio para que un desastre ambiental pase completamente impune ante los ojos de la sociedad. Escazú y su implementación en México. En lo que resta de mi intervención, quisiera detenerme en un tratado internacional que, a mi juicio, nos permitirá a gobernados y tribunales de la región de Latinoamérica consolidar el modelo de Estado-nación medioambiental. Me refiero al Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. En este acuerdo viene a resolver varios de los problemas procesales que distinguen jurídicamente nuestra región. Aquí, y ya tengo el reloj en rojo, entonces me voy a apurar, simplemente lo que les quiero decir, Escazú viene a resolver muchos de los problemas. Escazú habla del acceso a la información para preparar un litigio, habla de la protección a las ONGs y a los ambientalistas, que en nuestra región es la región donde más son asesinados, desafortunadamente. Escazú habla de un interés legítimo y abre el panorama para poder presentar ante tribunales varias de las demandas. Y por último, porque no quiero dejar de hablarles de cómo la Corte ha reconfigurado el entendimiento de las medidas cautelares en el juicio de amparo para facilitar el acceso a la justicia ambiental. En la contradicción de tesis 270, diagonal 2016, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que cuando el derecho humano potencialmente afectado es el medio ambiente, no debe exigirse garantía al quejoso para concretar la medida cautelar. Esta decisión obedece desde luego al principio precautorio y de prevención en materia ambiental. El otro precedente es, a mi modo de ver, esencial en el derecho procesal en materia ambiental. Me refiero al amparo en revisión 461, diagonal 2017, resuelto también por la segunda sala de la Corte. En este asunto se defirieron las cargas probatorias que deben asumir la autoridad y el papel activo que deben de tener los jueces y juezas para lograr la resolución de fondo
de los conflictos medioambientales. El caso surgió de un juicio de amparo promovido por un grupo de personas en contra de las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del gobierno federal por la omisión en adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanar los canales de uno de los barrios periféricos de la ciudad, específicamente por el daño sufrido por el vertimiento de aguas residuales provenientes del río Ameca. La segunda sala determinó considerar la protección a los actores y obligar a las autoridades para tomar medidas concretas, incluidas políticas públicas para controlar la degradación ecológica de tales canales, y se estableció que era irrelevante que los daños ecológicos hayan sido provocados en parte por particulares. Nuevamente vemos una redefinición de los conceptos procesales del amparo en la materia medioambiental. Y luego, este caso me parece paradigmático en materia de suspensión. En la sentencia de la revisión del incidente de suspensión 1/2022, este asunto se trató sobre el otorgamiento de una medida cautelar contra un acto que podría afectar el medio ambiente, entendiendo que la función de la medida no solo es cautelar, sino también tutela anticipada. La suspensión fue solicitada en el juicio de amparo promovido por vecinos de la ciudad de Durango. La suspensión fue solicitada respecto de la construcción de un puente elevado, pues su construcción implicaría daño ambiental como remoción y tala de árboles en el tramo de un parque lineal. El juez de distrito negó la suspensión definitiva al considerar que los vecinos carecían de interés legítimo. La primera sala revocó la determinación y otorgó la suspensión. En la sentencia se sostuvo que la naturaleza de la suspensión debe integrarse por normas convencionales que consagran principios de derecho medioambiental, como son indubio pro natura, precautorio, precaución, y de acceso a la justicia ambiental, contenidos en distintos instrumentos internacionales, principalmente el convenio de Escazú. No me dio tiempo de entrar al convenio de Escazú. Verdaderamente, si les interesa la materia, les recomiendo mucho que lo estudien. Así, la suspensión debe servir como un auténtico mecanismo para prevenir, mitigar y reparar los daños al medio ambiente. Ojo, estamos hablando del incidente de suspensión. En la sentencia se sostuvo que la justicia medioambiental es un componente necesario del modelo de democracia constitucional, ya que el derecho a la protección del medio ambiente se ha convertido en una norma jurídica suprema que ha servido como el cimiento para la construcción del denominado modelo de Estado medioambiental de derecho, adoptado por nuestro parámetro de control constitucional. Por ello, los jueces y juezas constitucionales deben utilizar este derecho humano como parámetro de control para determinar la regularidad de cualquier acto de autoridad, pero también como pauta interpretativa para ajustar las categorías procesales del juicio de amparo para la protección del medio ambiente como bien jurídico protegido. Se dijo que el juicio de amparo debe interpretarse para ajustarse a las exigencias de los estándares internacionales en materia de justicia medioambiental. De ahí que se concluya que pueda tener una función de tutela anticipada. En consecuencia, para determinar en cada caso concreto si debe otorgarse la suspensión, los jueces y juezas de amparo deben, y con esto concluyo, primero, estudiar los requisitos para su concesión aplicando los principios de precaución, pro natura y acceso a la justicia ambiental, de tal suerte que no basen su decisión en el entendimiento tradicional de la suspensión que aplican otras materias, particularmente al analizar el interés suspensional. 2. Valorar las pruebas que alleguen las partes, entendiendo que la demostración del daño inminente e irreparable no es necesariamente fehaciente. 3. Privilegiar la toma oportuna de decisiones, aun ante la incertidumbre científica de la existencia del daño, ello con la finalidad de permitir la conservación del medio ambiente mientras se resuelve el fondo
del juicio. 4. Resolver atendiendo a la función ecológica de la propiedad, es decir, entendiendo que una eventual afectación al crecimiento económico no implica por sí misma la vulneración a disposiciones de orden público o interés social. Es importantísimo, pues dicha postura ha quedado superada por una idea integral del desarrollo que no solo responda al aspecto económico, sino que considera la dimensión humana de la economía y la medioambiental. Y 5, de cumplirse con los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, en el caso de que el juzgador advierta que ya se ha generado el perjuicio o que existan altas probabilidades de que se genere, deberá conceder la suspensión para hacer cesar, mitigar o reparar los daños al medio ambiente, siempre que sea factible y de conformidad con las circunstancias del caso concreto y de acuerdo con los principios de prevención y precaución. Como podemos darnos cuenta, hay un patrón que se replica en el derecho comparado. Las instituciones jurídicas no estaban preparadas para la protección del medio ambiente. Lamentablemente, incluso la revolución jurídica que el litigio ambiental está provocando suele llegar tarde muchas de las veces. Creo que nuestra labor como jueces es mitigar en la mayor medida que estos daños se materialicen o en su caso queden impunes. Una auténtica labor de desaprender las instituciones jurídicas como hasta ahora las hemos concebido es necesario para concretar estas metas. En ello nos va literalmente la vida y la de las futuras generaciones. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la muy documentada, muy ilustrativa además, ponencia, muy completa y todavía, por lo que bien nos señala, se quedaron temas en el tintero. Lo importante también es la motivación que nos deja aquí en la comunidad jurídica de observar cómo esta materia de derecho ambiental, como diría Miguel Marienhoff, es una disciplina que se sigue haciendo día a día, pero además de una manera vertiginosa. Y ver el derecho humano a un ambiente sano, pues también como no solamente como lo invitó para los juzgadores como un parámetro, sino también en las universidades como un eje transversal en todas las disciplinas, dejando de manifiesto que el litigio estratégico ambiental sería la herramienta más eficiente, pero desde luego dándole un ayornamiento a todas esas instituciones y conceptos clásicos que manejamos en el derecho procesal y en el mismo derecho, como desde el punto de partida del señor ministro habla de estas reglas de soft law que son tan importantes y diríamos simplemente en la Agenda 2030 de los 17 ODS, cuántos tienen que ver y cuántos son en forma específica dedicados a este derecho humano al medio ambiente sano y pues a todo lo que conlleva. No quiero abusar del uso de la voz. Y agradecemos nuevamente al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que nos haya regalado este tiempo y haya compartido sus conocimientos. Cedo el uso de la voz al magistrado Froilán, si es tan amable. Sí, les pido de favor si nos ponemos de pie para despedir al ministro con un reconocimiento y egresado de esta facultad de Derecho de la Universidad de la Nación, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Muchas gracias. Las juzgadoras y los juzgadores estamos agradecidos. Señor. Gracias. El fin de nosotros. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachú, cachú, rara, cachú, cachú, rara, Goya, Universidad. La verdad, yo
Le solicitamos a nuestra amable asistencia permanecer en sus lugares. Haremos una breve pausa para la instalación de la siguiente mesa.